buenos días, público. Nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar sobre el ciclo celular. Este equipo está conformado por Carla Álvarez, Natalie de los Santos, Jafet Molina, Kimberly Fuentes, Carlos Martínez, Stephanie Molar y su servidora Consuelo Vázquez. Y nosotros somos BioShow. Bueno, ahora les hablaremos un poco acerca del tema, el ciclo celular. Como se presenta aquí en la diapositiva, el ciclo celular se refiere a una serie de etapas de crecimiento de una célula. En este caso vamos a hablar desde su nacimiento hasta la etapa en la que se reproduce. Aquí podemos ver un ejemplo de ello. Por ejemplo, cuando se va a crear un bebé o un embrión más bien, se necesita del ciclo celular. ¿Por qué? Porque aquí se toma la etapa en la que se reproducen las células para crear un nuevo individuo. Aquí tenemos al padre y la madre. Ambos donan 23 cromosomas. Estos 23 cromosomas se unen en una sola célula, la cual tiene el ADN tanto del padre como de la madre. Esa célula se divide en dos. A esta célula la llamaremos célula madre. ¿Por qué? Porque es la que se divide en dos para procrear dos células hijas. Y así sucesivamente. Todas las células van a tener el mismo ADN. Y hasta el último podemos ver aquí en esta parte que la creación de diversas células, o más bien 1 millón de células, forman un embrión y por lo consiguiente el bebé. El ciclo celular se divide en dos fases. La primera se denomina interfase, pero ¿qué es la interfase? Dice que durante la interfase ocurren todos los procesos celulares y bioquímicos necesarios para que se produzca la mitosis. Esta se encuentra dividida en 3 fases. Aquí podemos ver una imagen de lo que sería el ciclo del ciclo celular, y de este lado lo que está en azul, verde y amarillo es la interfase, que abarca un 95% de todo el proceso. Como ya se les había mencionado, la interfase se divide en 3 etapas. Consiste en la fase G1, la fase S y la fase G2. La fase G1 es cuando la célula crece y sigue funcionando normalmente. La fase S es cuando la célula sintetiza su ADN y se duplica el número de cromosomas. La fase G2 es cuando la célula reanuda su crecimiento y se prepara para la división. ¿Ya? Otro tipo de células solamente pasa por la fase G1. Cuando estas células solamente pasan por la fase G1, se le denomina al estado de reposo la fase G0. Un ejemplo de ello serían las neuronas. Ahora le vamos a explicar lo que es la fase M, más conocida como la fase mitótica. Esta fase lo único que hace es duplicar el ADN y esto hace que se dividan las células y se conviertan en 2 células. Mitosis. En la mitosis el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y separados por el fuso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en 4 etapas. Aquí vemos lo que es la interfase, que es la duplicación del ADN. Luego pasamos a lo que es la mitosis, es donde los cromosomas visibles están a punto de separarse en la siguiente imagen. Y en la última imagen vemos cómo el proceso de los cromosomas hace que se duplique una célula con cargas iguales. Bueno, en esta etapa de la profase, que es la primera en la mitosis y en la meiosis, en ella se produce la condensación de todo el material genético ADN, y este normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada que se denomina cromosoma, y el desarrollo bipolar del uso acromático. Bueno,
Para simplificarlo un poco más, la cromatina en esta etapa se condensa, lo cual nos lleva a que los cromosomas se estructuren. De esta manera la membrana nuclear desaparece del citosol y puesto que desaparece el nucleolo ya no existe. Por lo tanto, el ARN ya no se forma, ya no encontramos el ARN en esta fase. También cabe mencionar que los centriolos y los centrosomas se van dirigiendo hacia los polos y forman el uso acromático y pues eso se puede decir que es todo. Forma el uso acromático y así termina la misión de la profase que nos lleva a la metafase. La metafase es la fase de mayor duración porque es en la que se destacan muchas otras cosas como los más principales acontecimientos que ocurren. Estos son que los cromosomas ya están totalmente condensados y también se sitúan en el centro de la célula formando la placa ecuatorial. También podemos ver que los cromosomas están unidos a las fibras de uso acromático por el cinetocoro de cada cromosoma. El paso a la metafase, al comenzar la metafase, los cromosomas ya deben de estar formados y esto solo hace que se vayan a la periferia del uso acromático. Y eso es todo de la profase y metafase. Bueno, pues la siguiente fase es la anafase. Durante esta fase, las cromatinas de los cromosomas se separan por el centrómero, debido a que se acortan las fibras del uso acromático. Debido a esto que cada cromátida es dirigida a un centriolo. Un centriolo es aquel que está posicionado en cada polo de las células. Cada polo de la célula tiene que llevar el mismo número de cromátidas, debido a que ya se ha hecho o ya se ha llevado una división como tal. En este caso, los cromosomas quedan divididos en dos cromátidas. Bueno, durante la telofase ocurren hechos muy importantes. Uno de los hechos son que los cromosomas comienzan a desarrollarse y se convierten en cromatina. También vemos que ocurre una desaparición de las fibras del uso acromático. También presenta una reaparición del nucleolo y aquí comienza la información de la envoltura nuclear a partir del retículo endoplasmático rugoso. Esto quiere decir que en este caso, en estos momentos, la célula tiene dos nucleolos. En este momento terminará la mitosis, pero según va terminando la anafase, tiene comienzo la citocinesis. Bueno, la última fase que tenemos es llamada citocinesis. En esta fase es paralela a la telofase en la mitosis, solo que aquí se refiere especialmente al momento en que la célula divide su membrana y ya se forman las dos células a partir de la primera. Es importante mencionar que es diferente la forma en que se divide dependiendo de si sea célula animal o célula vegetal. Bueno, en la célula animal esta división se da a partir de unas bandas de fibras citoesqueléticas a la cual se le llama anillo contráctil. Aquí vemos el ejemplo de cómo se forma para dividir a la célula animal. A esta formación que se da a partir del anillo contráctil se le llama surco de división y a partir de eso es como la célula animal se logra dividir, a diferencia de la célula vegetal. En la célula vegetal es diferente, ya que su estructura es más rigurosa, es más rígida y esta está rodeada por una pared celular rígida y una alta presión interna. Debido a esto, las células vegetales se dividen en dos al construir una nueva estructura en el centro de la célula. Esa estructura es conocida, como vemos aquí, placa celular. Esta se forma a partir de componentes de la pared celular que llegan en las vesículas de Golgi, como podemos ver aquí. Las vesículas de Golgi mandan componentes aquí al centro para poder formar la placa celular, lo cual divide a la célula vegetal en dos. Y esto es lo que
podemos conocer como la citocinesis, en el caso de la vegetal, y también, como ya mencionamos, la animal. Para entender un poco mejor este tema de la mitosis, hemos investigado una canción que les cantaremos a continuación. Se titula La mitosis. Se condensa, los cromosomas se estructuran, la membrana nuclear desaparece en el citosol. Si no nos crees, pregúntale a wikipedia.com. El núcleo ya no existe, el ARN no se forma, los centriosomas y centriolos se dirigen a los polos. Se forma el uso acromático y así la profase ha terminado su misión. Cuando pasó la fase y después continuar con anafase y telofase, así. Separar los elementos de una célula que es madre es todo lo que ocurre en estas 4 fases. Un proceso que no hace otra cosa más que darte 2 células con cargas iguales. A la madre, ay, 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 la mitosis, ay, 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 mitosis. Al comenzar la metafase, los cromosomas se han formado, se van a la periferia de uso acromático, cada uno independiente, alineados en el centro. Notarán la referencia de la placa ecuatorial y dan paso a la anafase, en la cual los cromátidas se alejan entre sí, dirigiéndose a los polos. Además comienza citonesis y en el citoplasma separar los elementos de una célula que es madre. Todo lo que ocurre en estas 4 fases, un proceso que no hace otra cosa más que dar 2 células con cargas iguales a la madre. Ay, 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 telofase, al revés de profase. Cuando se termine este proceso, tienes que saber lo que voy a presentar. Completamente interesante para la vida celular. Bueno, eso fue todo del ciclo celular. Vimos las fases y espero que haya entendido bien ese tema, que la verdad es muy sencillo, no es difícil de comprender y muy corto. Los invitamos a que sigan investigando más acerca de este tema, debido a que en esta exposición solo hablamos en general. No nos adentramos tanto a los temas porque son muy extensos. También es importante que investiguen cada concepto que no entiendan y así podrán obtener un mayor conocimiento sobre este tema. Muchas gracias.